Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar este estudio el día de hoy. Nos encontramos ya en un primer día de la semana. Quisiéramos comenzar orando. Ahí donde estás, te invitamos a inclinar tu rostro, a postrarte de rodillas, porque vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Bendito Creador, grande es su nombre, y en esta mañana, Señor, queremos pedirle su ayuda. Sabemos que como seres humanos no podemos alcanzar que nuestra comunicación llegue hasta el Padre. Es el medio de nuestro Señor Jesucristo quien, a través de sus méritos, puede darnos esa comunicación correcta. Te pedimos en esta mañana que nos pueda guiar y nos pueda ayudar, Señor, a discernir su palabra. Acompáñenos, le pedimos que abra nuestra mente y nuestro corazón para este estudio. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, Mirando al Maestro Sanador. Mirando al Maestro Sanador. Vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 7. El libro de Segunda de Reyes, el capítulo 20, y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice la palabra: y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Aquí yo te sano al tercer día. Subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Podemos ver un relato importante de lo que sucedió con el rey Ezequías. Ezequías oró, su oración fue respondida, pero lo más interesante de la oración de Ezequías es que fue contestada al instante que él llevó su corazón contrito, humillado, y el Señor no dejó de escucharlo, lo escuchó, y por esa oración sincera le recompensó con 15 años más de vida. Importante la súplica que debe hacer uno ante Dios. Importante lo que el hombre tiene que tener en cuenta. Es que no está frente a alguien cualquiera. Está frente a su Dios. Y tiene que suplicar, tiene que llorar, tiene que desgarrar su corazón. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos ese ejemplo del rey Ezequías, pero tenemos un ejemplo más. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 16, 12 y 13. Dice la palabra: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos.
Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. ¿Pueden ustedes notar una diferencia entre el rey Ezequías y Asa? Los dos podíamos mencionar hijos de Dios. Los dos eran del pueblo del Señor, pero uno de ellos fue más sincero que el otro. El otro buscó a los hombres, buscó a los médicos, no confiaba en el Creador. Y este hombre murió y finalmente pudo ser pues enterrado y llevado junto a sus padres. El caso de Asa se diferencia al caso de Ezequías. Dios sana a cualquier enfermo, pero ve la capacidad de la cual el hombre conoce al Creador, de cómo Dios ha hecho en el hombre una nueva criatura y la ha llevado a depender únicamente de Él. Dice la pregunta, ¿de qué debemos aprender de la diferencia más importante entre los casos de Ezequías y Asa cuando estaban enfermos? ¿De qué debemos aprender? Ezequías buscó a Dios en su enfermedad. En cambio, Asa buscó a los hombres. Ezequías buscó a Jehová, buscó a Dios. En cambio, Asa buscó a los hombres. A los hombres terrenales que no tienen la sabiduría del gran médico de los médicos. Muy bien, queridos hermanos, vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer el verso 14 y el verso 15. El libro de Santiago, te invito a buscar ahí donde estás. El capítulo 5, el 14 y el 16. Dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay una indicación que nos da el apóstol Santiago, lo que tenemos que hacer cuando el hombre está enfermo. Que vengan los ancianos, oren, le unjan con aceite. La oración del justo será poderosa, pero únicamente si el hombre acepta como sacrificio a su Creador y cree en esas grandes promesas. También el libro de Mateo capítulo 9, del 2 al 8 dice lo siguiente: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Un milagro sorprendente que dio en ese momento cuando este hombre estaba completamente paralítico. Entonces podemos ver el gran poder de Dios. Vamos a leer el Ministerio de Curación, página 258. Podéis hablar a los enfermos del gran médico que puede sanar las enfermedades del cuerpo tan ciertamente como sana las enfermedades del alma. Orad con los enfermos y tratadlo de guiarlos a ver en Cristo su sanador. Decirles que si lo miran con fe, Él les dirá:
tus pecados te son perdonados. Muchísimo significado para los enfermos aprender esta lección. Entonces, la enfermedad que puede sanar primeramente el Señor es la enfermedad del pecado. Ya el ejemplo nos muestra el milagro que hizo con el paralítico. Primero curó la enfermedad del pecado y luego la enfermedad física. Mensajes selectos, tomo 2, página 62, dice: multitudes me han escuchado hablar y han leído mis escritos, pero nadie me ha oído decir que realizo milagros. Algunas veces me han invitado a orar con enfermos y se ha cumplido la palabra de Dios. Cristo es el gran realizador de milagros. A Él sea tributada toda la gloria. Dice la mensajera cómo Dios había obrado en sus manos, haciendo milagros cuando ella sanaba a algunos enfermos, a través del poder de Jesucristo. Dice la pregunta: nombre un elemento importante en la restauración total de la buena salud. La oración del justo puede mucho. Ese es lo que podemos nombrar, que la oración del justo puede mucho. ¿Cuál fue la suma experiencia de Elena de White al ayudar a los enfermos? Que la palabra de Dios se ha cumplido en dichos enfermos. Que la palabra de Dios se ha cumplido en dichos enfermos. Muy bien, queridos hermanos, estamos hablando de la curación, de la sanidad de aquellos enfermos. Mirando al Maestro Sanador. Ese es el título para el día de hoy. Tenemos el libro de Marcos, capítulo 8, 22 al 25. El libro de Marcos, el capítulo 8. Vamos a buscar el capítulo 8 y vamos a leer del 22 al 25. Dice la palabra: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y le fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces podemos ver acá la curación de este ciego en dos partes. La primera y la segunda, cuando el milagro se realiza. En la primera, escupió los ojos, el hombre no ve. En la segunda, pone las manos y el hombre ciego puede ver totalmente. Dice el testimonio en el Ministerio de Curación, página 11, Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Esto acongojaba su alma y nadie podía darse cuenta del peso que le abrumaba. En su niñez, juventud y edad viril, anduvo solo. No obstante, estar con él era estar en el cielo. Día tras día sufría pruebas y tentaciones. Día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que éste ejercía en aquellos a quienes él procuraba bendecir y salvar. Pero con todo, no flaqueó ni se desalentó. El testimonio nos muestra el tremendo trabajo que tenía el Señor y lo que tenía que pasar. Dice la pregunta: ¿qué ejemplo interesante muestra aun cuando Cristo vivía en la tierra, no siempre curó a la gente inmediatamente de una sola vez? Vamos a ver lo que dice el testimonio de la Biblia, lo acabamos de leer, y vamos a poner la respuesta. Jesús escupió en los ojos del ciego y luego puso nuevamente las manos en los ojos y el ciego vio.
podemos ver que el Señor no siempre hace lo que nosotros queremos. Él es Dios, nosotros somos su creación y debemos de obedecer lo que Él manda, debemos obedecer lo que Él menciona en su palabra. Queridos hermanos, amigos, mirando al Maestro Sanador. Es el título para el día de hoy. Que el Señor pueda bendecir su vida de cada uno. Y si estamos enfermos, vayamos a Él y pidamos sanación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un bendecido día para cada uno de ustedes. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.